Hoy vamos a trabajar con lo que es el topic, seguimos o la continuidad de lo que es química, ¿bien? Lo que es el topic número 18, pero en este caso, la vez pasada vimos que era la química, y recordando que la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, ¿ya? Toda esa ciencia que va a estudiar la materia lo hace lo que es la química como una ciencia establecida. Recordándole que antiguamente la química, ¿cómo se llamaba? Antes de ser como tal ciencia. ¿Cómo se llamaba antiguamente la química? Alquimia. Alquimia. Antiguamente, antes de ser una ciencia establecida como tal, se llamaba alquimia. Posteriormente llega lo que introducen ya para la época de 1800, ya se establece formalmente el término o la concepción de la química como una ciencia que va estudiando la materia. Y en la materia es todo aquello que tiene masa y que tiene un volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Todo es materia, por eso que se le dice, por eso todo es materia, todo lo que a nosotros nos rodea es materia, ¿ya? Porque tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, lo que denominamos nosotros volumen. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el topic 18, lo que son ahora partes de la química, cómo está estructurado en subdisciplinas o en este caso, cómo se estructura o en algunos casos también porque tendemos a decir, en la carrera tal, dependiendo de la química, que nace de la química la carrera universitaria tal, sí, se puede reafirmar de esa forma. Bien, ok. La competencia es la competencia indaga, respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa y comunica. Ya estamos acostumbrados, ya sabemos que estas son las capacidades que priorizan o que tienen dentro de lo que nosotros consideramos lo que es la competencia indaga. Bien, ok, la meta de nosotros el día de hoy es conocer las partes de la química, bien, cómo está estructurado lo que es el conocimiento de la química y cómo cada parte de la química va a un estudio muy distinto al otro. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una química orgánica, se enfoca en el estudio del carbono. En cambio, lo que es la química inorgánica, con todas las concepciones inorgánicas de los compuestos presentes. Bien, vean la diferencia. Cuando hablamos de una físico-química, ¿qué será la físico-química? Es distinta a la química industrial. Cada una de esas concepciones, de esas ramas o de esas partes, cumplen una función igualmente de estudio como ciencia, pero también cumplen una función caracterizada, enfocada. Bien, la química cubre un campo de estudio muy amplio. De verdad que la química ha sido una de las ciencias establecidas que siempre va ocurriendo, va trabajando o que tiene un campo muy amplio en lo que nosotros conocemos a través de la historia científica y que gracias a ella nosotros podemos, por ejemplo, encontrar lo que es algunas estructuras tanto negativas como positivas. Por ejemplo, la parte negativa es que a través de la ciencia cuando se implementó o la química, cómo se implementó, es una de las ciencias que mayormente contamina el medio ambiente a través de lo que son los procesos químicos, ¿ya? Es una de las ciencias que es mayor contaminante porque genera ya nuevos instrumentos como por ejemplo el plástico, la energía nuclear, entre otros que contamina y deteriora el medio ambiente. Pero también la parte positiva dentro de lo que esta ciencia que se establece, que gracias a ella nosotros se nos ha hecho la vida fácil, bien, es decir, nosotros podemos encontrar materiales, podemos ver una mesa, podemos tener utensilios, entre otros, que busca o que buscó la forma de que esta ciencia nos hiciera o nos aliviara como tal lo que es la vida diaria. Bien, eso también es la parte positiva y que también gracias a ella, lo que es la química nuclear o lo que nosotros conocemos, la energía nuclear, nosotros podemos encontrar muchos beneficios, entre otros, que es la erradicación del cáncer a través de quimio o de radioterapia, a través de esos químicos que introducen en el cuerpo para matar o deteriorar lo que son las glándulas, en este caso las glándulas cancerígenas, bien, o las células cancerígenas que comúnmente el cuerpo tiene, bien, pero que a pasar del tiempo nosotros estimulamos a que eso crezca y se distribuya por todo el cuerpo. Profesor, la radioterapia y la quimioterapia ayuda a que se elimine el cáncer en el cuerpo, sí contribuye, pero no necesariamente que la quimioterapia te va a eliminar al 100% lo que es el cáncer en el cuerpo. Por eso que se les recomienda que a través de la producción de radioterapia, de la quimioterapia, se trabaje de una forma correcta en la cual simplemente que si el cáncer se atiende desde una temprana nacimiento, sí puede ser curado. Bien, eso por ejemplo en decirles eso. Ok,
En la práctica se estudia cada tema. Cuando nosotros hablamos dentro de lo que es el proceso de práctica de la química, muchos, pero muchísimos procesos en los cuales se pueden evidenciar o se pueden trabajar desde una manera más amplia o de una manera más particular. Y por ejemplo, existen 6 principales y más estudiadas ramas de la química, ya que se enfocan a un estudio netamente, a un enfoque de un tema determinado como tal. Dentro de esas 6 ramas, nosotros encontramos la química orgánica, la química inorgánica, la bioquímica. Bien, también tenemos que son carreras que ustedes pueden trabajar o que pueden estudiar a nivel universitario, bien, como la química física, que es la físico-química, la química industrial y lo que nosotros conocemos como la química analítica, que son 6 ramas principales de lo que nosotros denominamos o que están dentro de la química como ciencia como tal. Bien, estas son, se pueden trabajar de una manera muy amplia, ¿ya? A nivel universitario, pues, o a un enfoque donde ustedes quieran estudiar de una manera química. Pueden salir químicos, pero dentro de esa estructura de química, por ejemplo, químicos puros, científicos puros, pueden ampliar la información y se pueden enlazar en un solo campo. En la inorgánica, en la orgánica, en la bioquímica, y indistintamente el tipo de química como tal. Bien, cuando nosotros hablamos de química inorgánica, que es lo que comúnmente nosotros hemos estado trabajando desde el año pasado, bien, desde que ustedes están en primer año de química orgánica, que estudia o a su vez trabaja todo, como por ejemplo síntesis, propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, formado por átomos, ya que no necesariamente sean el carbono. Por eso que se le dice que esta ciencia principalmente es la ciencia o es parte o es rama de la química que estudia los compuestos del hidrógeno, no del carbono. Bien, muy distinto a la orgánica. Bien, trata especialmente algunos nuevos compuestos, metales de transición, ácidos, bases, compuestos, sales, entre otras, que ya nosotros comúnmente hemos ido trabajando y se encarga netamente de este tipo de estudio como tal. Bien, cuando hablamos de la orgánica es muy distinta a la inorgánica. ¿Por qué? Porque es aquella ciencia que solamente se encarga del síntesis y del estudio de los compuestos del carbono. La química orgánica se considera que es la química del carbono, también considerada antiguamente, porque es la que se enfoca en estudiar el carbono como tal. Alcanos, alquenos, alquinos, grupos funcionales, grupos aromáticos, entre otros, que se puedan ir trabajando. Bien, pues sacar cuando es un metil, cuando es un propil, que el año pasado hemos ido trabajando, e igualmente este año no va a ser excepción y vamos a continuar a trabajar como esto. Entonces se considera que es el estudio netamente de la química orgánica, bien, compuestos orgánicos, indistintamente el tipo de compuesto que se pueda presentar y también como el petróleo es un compuesto orgánico, ya de composiciones orgánicas, netamente le estudia lo que son las ingenierías petroleras, por ejemplo, que se encargan de estudiar estos compuestos orgánicos como tal. Bien, tenemos la bioquímica estudia las reacciones químicas en los seres vivos, estudia el organismo, los seres vivos, ya, es aquella ciencia que se enfoca más que todo o parte de la química que se enlaza con la biología para estudiar todo lo que sucede en el organismo de nosotros, porque nosotros somos seres vivos en el organismo del animal, en el organismo de todo tipo de ser vivo como tal. Bien, recuerden que nosotros cuando comemos, entre nosotros se producen lo que son las reacciones denominadas reacciones químicas, bien, que a través de nosotros tenemos en el estómago como especie de un ácido clorhídrico que diluye en el bolo alimenticio y pasan por todo lo que denominamos jugo gástrico y pasan por todo el intestino como tal, bien, para que se pueda absorber. Eh, Otras reacciones metabólicas, anabólicas, por eso que dentro de la bioquímica una recomendación que se les dice que para que se pueda descomponer el alimento correctamente, no puede, alergia, están trabajando con lejía. Ok, cuando se trabaja, por ejemplo, con este compuesto bioquímico, dando un ejemplo, y la bioquímica es muy bonita, aquellos estudiantes o ustedes que principalmente tienen enfocado en estudiar veterinaria, en estudiar medicina, en estudiar terapia, ¿cómo se les dice? Técnicos de laboratorio, ya, químicos farmacéuticos, todo eso es una ciencia, son ciencias muy bonitas que se estudian porque gracias a ellas nosotros podemos conocer nuestro cuerpo. Una de las recomendaciones es que cuando ustedes coman, por ejemplo, un grano, no le coloquen queso. Por ejemplo, profesor, granos, por ejemplo, como frijoles negros,
pallares, indistintamente el tipo de grano que ustedes consuman que les encante. Que les encante. Por eso también puede ser, por ejemplo, las lentejas, entre otros. No le coloquen queso, ¿ya? Porque en una de las reacciones, o dentro de estas reacciones que se dan en el cuerpo, el proceso de asociación o de absorción de nutrientes es muy lento. Ya, por lo tanto, como es muy lento, lo que es la absorción de estos nutrientes, lamentablemente el cuerpo tarda para disminuirlo, para que se produzca la absorción de los minerales o, en este caso, la absorción de los elementos necesarios para absorber el metabolismo o el catabolismo, siendo anabolismo también. Ya, eso lo estudia, es lo bonito de estudiar la bioquímica y muchos se enfocan en estudiarlo dentro de lo que son las carreras médicas, ya, porque el médico tiene que conocer todo el cuerpo y qué reacciones se dan o no se dan dentro del cuerpo, qué consumió o qué no consumió. Ya se les recomienda que no agarren, por ejemplo, una fruta, para que una fruta, una manzana, una pera que tenemos acostumbrado a hacer los jugos, meterlos en la licuadora. Creo que lo han hecho, ¿no? Ah, voy a hacer un jugo para que sea, traten de no, de consumir la fruta entera, ya, porque así en jugo pierde las propiedades. Pierde muchas propiedades que cuando se introducen al cuerpo, lamentablemente es donde no absorben, donde el profesor estoy comiendo, creo que estoy comiendo bien y lamentablemente no engordo, porque mi metabolismo es rápido o muy lento, o de repente el mismo agua, profesor, cuando consumo agua, me siento gorda, profesor, o me siento gordo o engordo, o como poquito y mira, estoy gorda, estoy gordo, porque todas esas reacciones se van dando a nivel corporal y si el metabolismo es lento, vas a tender a agarrar masa mórbida o lo que conocemos obesidad mórbida. Ya, pero cuando mi metabolismo es lento, es muy rápido, es decir, que yo le proporciono alimentos para que sean rápidos, hago ejercicio, estoy de aquí a allá, voy a ser flaco, lo que denominamos, por eso estoy muy flaca, estoy muy flaco, o mira, este muchacho come bastante y no engorda, porque el proceso metabólico es rápido. O a veces, por ejemplo, estoy comiendo y ya a los minutos voy al baño porque el proceso digestivo que se te está dando está siendo muy rápido y hay que buscar dentro de esas reacciones que se dan a nivel corporal qué está sucediendo, de que estás perdiendo minerales, de que estás perdiendo sustancias y todo esto gracias a la bioquímica que lo estudian. Gracias a la bioquímica, los técnicos de laboratorio podemos conocer qué tipo de parásito a través de las heces, qué tipo de bacterias tenemos también ya en la sangre, cómo está el compuesto de colesterol, triglicéridos, si tienes diabetes o no tienes diabetes, todo eso es gracias a la bioquímica, porque esta ciencia se encarga de estudiar lo que es a través de reacciones químicas, la vida o de todos los seres vivos, desde micro a macro. Bien. Aquí ven las reacciones químicas, interacciones químicas que tienen lugar a otros organismos. La bioquímica y la química orgánica están estrechamente relacionados como química médica o neuroquímica. También gracias a la neuroquímica se introduce dentro de la bioquímica, porque a través que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando por ejemplo, no, eh, por ejemplo, tengo ese déficit de atención de saborear o de aprovechar o de activar esa hormona, no le voy a decir el nombre a ver si lo dice, que lo adivinen. La hormona que me da el placer al comer, por ejemplo. Cuando yo como, qué rico, ay, quedé lleno, quedé llena, me gustó. ¿Cómo se llama esa hormona Do- que agregamos? dopamina, ¿La qué? dopamina, dopamina. A la dopamina y también la serotonina. Todo eso lo enfoca lo que es las reacciones químicas que se hagan a nivel neuronal. Vean todo lo bonito bueno, ojalá que alguno de ustedes logre estudiar esto, alguna carrera donde se enfoque la bioquímica, porque es muy bonita, donde se pueden conocer muchísimo. Ya la serotonina es una, cuando la dopamina, que nosotros segregamos cuando nosotros estamos enamorados de que me gusta la chica, de que me gusta el chico. Esa sustancia de atracción es lo que nosotros denominamos dopamina. Ya la que nosotros también denominamos la serotonina es cuando, por ejemplo, también esa hormona que nosotros segregamos a nivel neuronal, que por ejemplo, ay, fui al baño, ay, qué bien, iba a ser el uno, ya estaba casi que me orinaba y fui, ese sentido de placer.
de ese sentido de lograr lo que se ubicó. Por ejemplo, corrí lo que hacen los atletas. Corrí del triatlón hasta lo último y llegué. Ya al llegar, ya el cerebro segrega esa hormona como que de placer, llegué, al fin llegué. Entonces todo eso lo va estudiando la bioquímica, toda esa segregación de lo que son neuronal, neuroquímica, la química médica, todo se le relaciona como tal. Y también dentro de la bioquímica se relaciona con la biología molecular y la genética. También que estudia qué carga genética tengo yo de papá y de mamá, porque yo siendo, y hay casos así que también sucede, porque siendo mujer tiene voz de hombre, porque siendo mujer tiene barbas. Nunca se han preguntado por eso, o no han visto, no han escuchado. Que tienen hormonas de hombre o seguro de mujer. Se desarrollan correctamente, se desarrollan más que todo el sistema hormonal masculino. Nosotros tenemos cromosomas X y cromosomas Y, por lo tanto nosotros tenemos sistema hormonal femenino y masculino porque es la mezcla de la combinación genética. ¿Qué pasa? Existen excepciones que, por ejemplo, hay hombres que son muy hombres, así deformados y hablan como especie de eso, ya, porque se desarrolla más que todo. O hay hombres también que se les desarrolla las mamas. ¿No han visto? Cuando se desarrollan lo que es las mamas, desarrollan como senos igualmente que una mujer, porque se predomina, hay un desorden hormonal. Es lo que nosotros denominamos un desorden hormonal cuando hay, por ejemplo, hay hombres que se les desarrollan como especie de senos y comienzan, pero muchacho, tú tienes más senos que yo. Le dice la misma chica, mira, tienes más senos que yo porque se desarrolla, hay un desorden hormonal. O de repente la chica, que ustedes ven la chica muy bonita, pero tiene barba. ¿No han visto? ¿No han escuchado? ¿No han visto? De repente que tiene como bigotes. O de repente porque hay un desorden hormonal. Cuando hay un desorden hormonal hay que atacarlo porque hay que tratar de nivelar el 50% de hormonas masculinas y 50% de hormonas femeninas. Aquellas mujeres que tengan un desorden hormonal, es decir, de un desarrollo hormonal más masculino, de hormonas masculinos, les va a costar salir embarazadas. Es lo que se denominan lo que son los posibles ovarios poliquísticos. Ovarios poliquísticos te indica que la persona te genera hormonas, te desordena hormonalmente, lo que es los ovarios poliquísticos, engorda, tienes una obesidad mórbida, tienes bigotes, bien, cambias de ánimo. Entonces todo eso lo involucra un desorden hormonal. Todo es amplio, es por ampliarles, por ejemplo, la concepción de la bioquímica que es muy, pero muy bonita estudiarla porque eso te ayuda a conocer tu mismo cuerpo como tal. Imagínense todo lo que se produce. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Bien, vamos a avanzar entonces. Entonces ya hemos trabajado aquí inorgánica, compuestos que son no necesariamente del carbono, la orgánica que sí es del carbono y la bioquímica que te estudia todo lo que son los procesos dentro del organismo de los seres vivos. Bien, tenemos la química física. Dentro de la química física también se denomina físico-química. Ya es la relación de la física con la química. Bien, como una ciencia. También son conocidas como físico-química, estudian los fundamentos y bases físicas, sistemas, procesos químicos. En particular son de interés para el químico físico, los aspectos energéticos, dinámicos de tales sistemas y procesos, la Tierra, todo lo que se produce a nivel de electricidad, electromagnética, todo lo involucra lo que es la físico-química o la química física. Entre las áreas de estudio más importantes se incluyen la termodinámica química, la cinética química, la electroquímica, la mecánica estadística, la espectroscopía, bien. Usualmente más que todo también lo estudian lo que son los físicos que estudian lo que es el universo como tal. Ya los astrónomos que estudian cómo está estructurado el universo, todo eso lo va relacionando con lo que es la química física como tal y se considera o se denomina también como química cuántica o teórica. Tenemos la química industrial. Dentro de la química industrial se estudian la producción de reactivos químicos, cantidades elevadas de manera económicamente más beneficiosa. Dentro de la química industrial también se denomina o se relaciona con la bioquímica. ¿Por qué? Porque gracias a ella se pueden obtener lo que son medicamentos, medicación, o podemos obtener lo que es la utilización de los procesos metalúrgicos, plástico, madera, indistintamente lo que nosotros podamos polietileno para tener características principales o necesarias. Bien, o necesarias para lo que nosotros conocemos, lo que se nos haga más fácil
la vida de nosotros. Bien. Ok, dentro de la química industrial se dice que en la actualidad se busca atenuar lo que es el daño y el impacto al medio ambiente, pero es muy difícil porque como se crea dentro de la química industrial plástico, proceso metalúrgico, entre otros, eso va a acarrear al medio ambiente y lo va deteriorando. Un plástico tarda ¿cuántos años para desintegrarse? ¿Cuánto tarda? Pregunto. ¿Cuánto tarda un plástico? Se les olvidó. Un plástico tarda aproximadamente 100 años para desintegrarse. Porque eso es en la industria metalúrgica. Imagínense el tiempo que está para que se desintegre un plástico. La química industrial a través de los procesos industriales para obtención de vidrios, para las salsas, para los jugos, o el plástico para colocar el lavaplato, el plástico para hacer la tina para lavar, todo eso lo producen. Pero lamentablemente esos buscan atenuar a que no sea tan impactante el medio ambiente, pero lo contamina. ¿Ya? Siempre va a contaminar como tal. Y por último tenemos la química analítica. La química analítica contribuye a los químicos identificar, cuantificar, determinar ya las sustancias de la muestra, bien, y gracias a ella nosotros podemos obtener o conocer las cualidades o las cantidades necesarias para producir o obtener un producto. Bien, lo que nosotros denominamos la química analítica. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Luego, aparte que ya tenemos las disciplinas macro, nos encontramos con las subdisciplinas. Bien, todas las subdisciplinas presentes como tal. Una de las subdisciplinas, cuando el químico estudia la ciencia como tal, luego se va enlazando, pueden ser en disciplinas o en subdisciplinas como tal. Bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la astroquímica, bien, cuando nosotros hablamos de la astroquímica, por ejemplo, la astroquímica, ¿qué se les viene en mente? Astroquímica, astro. El astro no son las estrellas. ¿Cómo? A Ajá. los astros no son las estrellas. Ajá, se le involucra lo que es el estudio o la composición de los astros, ¿bien? Y su material difuso. ¿Qué pasa con aquella estructura? ¿Qué pasa que según nosotros venimos, según la teoría de la vida, venimos de las bacterias, venimos del polvo cósmico? Todo eso, lo que, cómo está estructurado, con qué elementos químicos está estructurado, los planetas, el sol, todo eso lo van estudiando lo que es la astroquímica como tal, ¿bien? También tenemos la electroquímica. La electroquímica es la ciencia que se enlaza electricidad con fuentes químicas como tal. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. La electricidad con transformación de energía. Gracias a ella podemos obtener lo que son las energías eléctricas, la energía química, las energías industriales que nos van a lograr beneficiar o mantener una vida estable. Tenemos la fotoquímica. Dentro de la fotoquímica es la subdisciplina de la química que estudia átomos, moléculas, luz o radiación electromagnética. Tenemos la magnetoquímica, bien, que es lo que se dedica a la síntesis y el estudio de las sustancias de propiedades magnéticas interesantes. Bien, tenemos la nanoquímica, que es la que más ha sido actual, que es la que estudia la relación o con la nanotecnología. ¿Saben qué es la nanotecnología? ¿Saben qué es la nanotecnología? Que comúnmente se está trabajando ahorita, que es la tecnología más utilizada ahorita. Las computadoras y eso. La nanotecnología es la tecnología micro, imagínense, la tecnología micro que se está utilizando, se está trabajando actualmente, la nanotecnología, y es lo que según va a sustituir a lo que son las ciencias establecidas como tal. La nanotecnología busca la forma de establecer tecnología desde una manera micro, cómo desde una manera micro genera grandes cosas. Ya, eso es lo que significa, bueno, que posteriormente se va a estar ampliando la información. Ese proceso nanotecnológico, que se les denomina, tiene características distintivas en la cual nosotros podemos establecerlo, bien, establecer lo que es el proceso nanotecnológico, bien.
La petroquímica es la química que se encarga, o la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de las materias primas obtenidas del petróleo. Bien, todos los derivados del petróleo, gasolina, gasoil, entre otros, gracias a ella nos permite a nosotros obtener lo que ya nosotros comúnmente conocemos. Y es la que se enfoca en el estudio, la utilización y la manipulación del petróleo. Y tenemos la geoquímica, que estudia las transformaciones de los minerales existentes en la Tierra. Diamante, oro, magnetita, coltán, indistintamente el tipo de material que existen dentro de la Tierra o que se forman de forma natural. Bien, ok, ¿algo no ha quedado claro hasta el momento? Ok, seguimos con las subdisciplinas. Aquí son amplias, ¿bien? Son amplias, pero con esta vamos a lo que es la finalización en lo que es el estudio de la subdisciplina. Tenemos la química computacional, que es una rama de la química que utiliza computadoras para ayudar a resolver problemas químicos. Utiliza resultados de la química teórica incorporada a lo que es algún software. Bien, para calcular estructuras, propiedades moleculares, cuerpos sólidos, mientras sus resultados normalmente complementan la información obtenida. ¿En qué? En experimentos, bien, en experimentos químicos, pueden en algunos casos predecir fenómenos químicos observados a la fecha. Qué interesante es lo que es el estudio de la química computacional. Cómo desarrollan desde una forma tridimensional lo que son moléculas, ya lo que son lo que denominamos lo que es el proceso de geometría molecular. Imagínense ya cuando estamos introduciendo lo que es la parte computacional con la química. Bien, tenemos la química cuántica relaciona a lo que es la estructura de la mecánica cuántica, la teoría cuántica de los campos, todo lo que es relacionado a este enfoque como tal. Bien, la química macromolecular estudia preparación, caracterización, propiedades de lo que son los polímeros, comúnmente del plástico. Los plásticos son polímeros, ¿bien? Que gracias a la unificación de esos polímeros crean plástico. Tenemos el plástico, el envase, que comúnmente nosotros tenemos. La medioambiental, yo considero que la medioambiental no existe, pero bueno, se introduce como para, no, para mitigar lo que es el impacto de lo que es el calentamiento, la contaminación ambiental, ¿bien? Dentro de la medioambiental existen lo que son los componentes químicos que hay en la Tierra, ¿bien? Lo que se estudia tanto de forma natural como antropogénica, que es la que relaciona o crea el hombre. Pero nunca, yo creo que nunca va a existir una química medioambiental porque lamentablemente los procesos tecnológicos siguen aún en crecimiento y siguen contaminando en la Tierra como tal. Bueno, tenemos la nuclear o física. Dentro de la nuclear es la rama de la física que estudia propiedades, comportamiento de los núcleos atómicos, es decir, del átomo, y tenemos la organometálica, que se encarga del estudio de los compuestos organometálicos, que son aquellos compuestos químicos, poseen enlace entre átomos, carbono, átomos metálicos y síntesis de su reactividad. Bien, con estos nosotros establecemos la subdisciplina o partes de la química que están estructurados como tal. Vean, la obtención que ustedes pueden obtener, el enfoque que ustedes puedan crear. De repente ustedes me dicen, profesor, pero es que yo no voy a estudiar aquí en el Perú. Yo quiero estudiar en Estados Unidos, porque es el enfoque que ustedes pueden emplearse, ¿ya? O de repente ustedes me dicen a mí que el enfoque puede ser estructurado desde distintas formas, profesor, o yo quiero estudiar química en Estados Unidos, en Harvard, y yo quiero otra. Bien, pero la intención de que ustedes estudien ciencia o de que estudien química, ojalá que estudien una carrera enfocada o con un enfoque con química, porque eso los va a ayudar a entender muchas cosas de su vida diaria. Ya, de repente ustedes van a crear un nuevo enfoque, por ejemplo, una sustancia que va a ser invisible, por ejemplo. O de repente ustedes van a estudiar una sustancia que ayude a entender lo que es el comportamiento a nivel astronómico. Creen cosas nuevas. Y lo bueno de estudiar ciencia es que el científico crea cosas nuevas, ¿ya? Y que debe crear cosas nuevas, pero también que contribuya a no deteriorar el medio ambiente, porque es la casa de todos donde nosotros vivimos. Imagínense, son amplias el estudio de las químicas. Amplitud. Y la ciencia crea, ¿ya? La ciencia crea nuevas cosas, la ciencia contribuye que también las enfermedades no logren avanzar,
como lo que les nombraba, lo que es el tipo de cáncer, lo que es el proceso de radioterapia, de quimioterapia, de qué pasa también en la bioquímica, por ejemplo, estudia cuando yo fumo mucho. ¿Qué pasa cuando tú fumas mucho con el organismo a largo plazo? Te va a producir tumores en los pulmones. ¿Qué pasa como por ejemplo a través de los procesos bioquímicos? Ya te explico eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos expuestos a tanta radiación? ¿Qué pasó en Chernobyl? ¿Saben la historia de Chernobyl, cierto? Del 86, sí. Ajá, ¿qué pasó? Que grandes radiaciones químicas todavía están presentes en la atmósfera y todas las radiaciones que están presentes en ese espacio, lamentablemente los animales que quedaron ahí, que se han reproducido, lamentablemente no pueden las personas adoptarla porque tienen grande radiación y la radiación produce cáncer en el cuerpo. La radiación produce cáncer, altera las células cancerígenas y te las alborota. Se transforman en lo que nosotros denominamos tumores, entre otros. Por eso que lamentablemente no pueden. Hay también mutaciones, son muchísimas formas. Bien, profesor, ¿qué estudia usted? Yo estudié a lo que ustedes denominan como pedagogía. Pedagogía es la ciencia que enseña, que busca la forma de enseñar. Ya lo que denominan como pedagogo, como profesor o maestro. Ya, esa es la ciencia que yo estudié. Y el enfoque de la ciencia, pues, por eso yo quiero dar clase de química. Bien, estudias pedagogía en química. También es una buena opción de tu dar tu clase. Das clase y enseñas química. Ah, profesor, pero yo quiero estudiar química pura. Ah, vas a ser científico. Vas a crear también nuevas cosas. Bien, esa es la diferencia de la pedagogía. Hay pedagogías en química, pedagogía en biología, pedagogía en ciencia, indistintamente el tipo de pedagogía que ustedes quieran. También, pues, una carrera que pueden emplear. Bien, para lo que es la enseñanza y aprendizaje de la química, pues, a nivel industrial. Lo bueno del que estudie, por ejemplo, en mi carrera, yo estudié lo que es la licenciatura en educación. Bien, y mi carrera se enfoca también en el estudio de la seguridad industrial. Todo el enfoque y creación de nuevos planes, programas, entre otros, que se vean a lo que es la diferencia de la protección de la industria. También es muy bueno el enfoque, seguridad industrial. El que estudie medicina, que yo sé que de ustedes va a salir médico futuro, tienen que ver química. El que estudie tecnología médica tiene que ver química. El que estudie enfermería tiene que ver química. El que estudie odontología también, porque la odontología es la estomatología, es boca y también estómago. Porque todo, si tenemos un estómago sucio, que es lo que también lo dice la bioquímica, si mi estómago va a estar muy sucio, yo no lo limpio, yo no como correctamente, yo voy a sufrir de mal aliento, porque se enfoca en la boca, se enfoca en los dientes. Si yo no como, por ejemplo, alimentos ricos en calcio, posteriormente voy a perder Correcto, sí. Todas las ramas de la química, de la medicina estudian química. Claro, tiene que ver bioquímica. Ya, por ejemplo, si yo no como, no me alimento correctamente, pierdo mi dentadura rápido. Y es lo que debemos cuidar, lo más lejos a que nosotros perdamos la dentadura, porque hay personas que llegan a 30, que tienen 20 y tanto y tienen que utilizar dientes que no son, porque pierden la dentadura. Entonces, todo eso lo estudia el odontólogo, porque también se ve afectado lo que nosotros denominamos estomatología. Entonces, todas las ramas de la medicina tienen que trabajar o tocar lo que es la química. El ingeniero químico, el ingeniero industrial, tiene que tocar también rasgos de química. Todo eso lo van estudiando ustedes posteriormente. De repente me van a decir, profesor, yo voy a ser biólogo marino, porque a muchos de ustedes les encanta la biología marina, ¿ya? Pero esa biología marina también tienen que estudiar lo que es